Hermanos y hermanas, con una mezcla de gratitud y una cierta dosis de reverencia, vengo a compartirles algo que viví, algo que me marcó profundamente y que en cierto modo me definió. Mi nombre es Juan y muchos me conocen como el discípulo amado. Pero antes de que me llamaran así, yo era solo un pescador, hijo de Zebedeo, allí en Galilea. Crecí con el olor a pescado y la rutina de las redes. Con mi hermano Santiago. Teníamos un carácter fuerte, ¿saben? Un temperamento explosivo que nos ganó el apodo de hijos del trueno. Éramos ambiciosos, impetuosos y, para ser sincero, creíamos que lo sabíamos todo de la vida. Pero entonces la vida nos presentó a Jesús y todo cambió. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. Estábamos remendando las redes, un trabajo sin fin. Cuando él pasó, no era como los otros maestros. Había algo en su voz, un tipo de autoridad y una dulzura que te atrapaba. Nos llamó y sin pensarlo dos veces lo dejamos todo. Dejamos el barco, la familia, el sustento. Parecía una locura para los demás, pero para nosotros fue la decisión más natural del mundo. Pedro, Santiago y yo terminamos siendo los más cercanos, los que veían de cerca sus milagros, sus lágrimas y sus enseñanzas más profundas. Yo veía cuánto amaba a las personas y eso me fue transformando por dentro, desvaneciendo aquella ira y la impetuosidad que me consumían. Una de las memorias que guardo en el pecho es la de la transfiguración. Recuerdo subir aquella montaña con Pedro y Santiago, el Nusintodam. Sol ya poniéndose, la brisa fría de la tarde subiendo con nosotros. De repente, el rostro de Jesús comenzó a brillar. Sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, y él estaba allí, conversando con Moisés y Elías. El miedo me invadió, un temor reverente, porque aquello no era algo que veíamos todos los días. Era la gloria de Dios manifestándose justo delante de nosotros. Pedro, siempre rápido, sugirió hacer tiendas, pero la nube que nos cubrió y la voz del Padre fueron algo que trascendió cualquier idea humana. Fue un atisbo del cielo, una prueba irrefutable de quién era Él realmente. Pero, a pesar de ver tanta gloria, también vi el dolor. Recuerdo la noche en Getsemaní, su angustia, el sudor como gotas de sangre. Mientras él oraba, suplicando al Padre, yo y los otros discípulos simplemente no podíamos mantenernos despiertos. El agotamiento, tal vez el miedo, nos venció. Y después vino el arresto. Esa escena nunca salió de mi mente. La traición de Judas, la multitud acercándose con antorchas y espadas. El pánico se extendió y uno por uno todos los demás huyeron. Menos yo. No sé exactamente por qué, tal vez fuera una mezcla de terquedad y una conexión que no podía romper, pero algo me impedía irme. Necesitaba estar allí, aunque mi corazón estuviera en pedazos. Ver a Jesús en la cruz fue lo más desgarrador que he presenciado. El ruido de los martillos, las burlas de la multitud, la sangre. Yo estaba allí, cerca de María, su madre, viendo el sufrimiento en cada fibra del cuerpo del Maestro. Ya no había la gloria de la transfiguración, solo el dolor bruto y la humillación. Pero incluso en aquel tormento, Él se preocupó por su madre. Recuerdo claramente que Él me miró y dijo, «Mujer, he ahí tu hijo». Y luego, a mí, «He ahí tu madre». En ese instante entendí la responsabilidad. Era como si Él me confiara lo más precioso que tenía, y a partir de aquel día, María se convirtió en parte de mi vida, de mi familia. Después de la crucifixión, la tristeza era abrumadora. El Maestro había muerto, y con él parecía que toda la esperanza se había desvanecido. Nadie entendía bien lo que había sucedido. El primer día de la semana, muy temprano, María Magdalena vino corriendo, jadeando, diciendo que el sepulcro estaba vacío. Pedro y yo corrimos juntos, el viento en la cara, la duda y la esperanza luchando dentro de mí. Llegamos al sepulcro y vimos las vendas de lino y el sudario enrollado.
Fue allí, en aquel lugar vacío, donde una verdad comenzó a solidificarse en mi corazón. Él había resucitado. No necesitaba ver para creer. La ausencia de un cuerpo y el orden de las cosas allí me dijeron lo suficiente. Aquel vacío no era un fin, sino un comienzo. La experiencia de Pentecostés, mis hermanos, fue algo que trascendió cualquier entendimiento. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, nos quedamos allí, en el cenáculo, medio perdidos, medio llenos de una expectativa que ni siquiera sabíamos nombrar. Y entonces vino un sonido como de un viento impetuoso que llenó toda la casa, y algo que parecían lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de nosotros. De repente comenzamos a hablar en otras lenguas, cosas que nunca habíamos aprendido. No era un balbuceo sin sentido. Eran palabras claras que personas de diferentes naciones entendían en su propia lengua. Fue la prueba viva del poder del Espíritu Santo que nos llenó de osadía y nos capacitó para ir adelante sin miedo. A partir de aquel día, mi vida nunca más fue la misma. Aquella impetuosidad de hijo del trueno se fue transformando en un amor profundo, una pasión por la verdad y por Jesús. Empecé a entender que lo esencial no era nuestra fuerza, sino el amor de Cristo que nos movía. Comencé a liderar iglesias, especialmente allí en Asia Menor, en Éfeso. Era un desafío enorme, porque la gente tenía muchas dudas, muchas herejías comenzando a aparecer. Pero yo siempre insistía en lo mismo: Dios es amor. Ese era el centro de todo. No era una teología complicada, sino la esencia del Evangelio, algo que el propio Jesús me enseñó a cada paso.